Bueno, entonces, sí, en este problema dice, considera el espectrómetro de masas que se presenta esquemáticamente en la figura. Entonces, el conjunto, ven, de un selector de velocidad y una cámara de deflexión. ¿Qué es una cámara de deflexión? Un lugar donde van a ingresar las partículas con una velocidad que ya está determinada por el selector de velocidades y van a hacer una trayectoria curva porque acá solamente hay campo magnético, ¿sí? Entonces, vamos por partes. Primero, el selector de velocidades, repasemos que esto ya lo habíamos visto, ¿sí? ¿Qué pasa con esta partícula que tiene una carga Q, ¿sí? Vamos a analizarla como si la carga Q fuera positiva, pero después vamos a ver que es independiente el efecto de velocidad de selección del signo de la carga, porque es completamente independiente del valor de la carga. Entonces, vamos a dibujar las fuerzas que están actuando ahí. Entonces tenemos hacia arriba, ¿sí? Hacia abajo, perdón, primero la fuerza del campo eléctrico. El campo eléctrico son estas flechas que apuntan para abajo. Entonces la fuerza eléctrica va a ir hacia abajo si la partícula tiene carga positiva. Esta va a ser la fuerza electrostática. Y la fuerza magnética, fíjense que el campo magnético B, acá dice, ven, B0, son estas cruces, que son las mismas en esta cámara y en la zona del selector de velocidades. Estas líneas gruesas que dibujaron acá vienen a ser dos placas entre las cuales se conecta una fuente de potencial y generan el campo eléctrico, como si fuera un capacitor plano, ¿sí? Eso te garantiza que vas a tener un campo eléctrico uniforme. Bien. Y el campo magnético uniforme se hace con unos electroimanes gigantes, ¿sí? Que son como dos imanes enfrentados que concentran todas las líneas en forma uniforme, ¿sí? Como viste cuando vos pones cerca un polo norte y un polo sur, las líneas de campo van a ser todas paralelas. Es parecido a lo que pasa en un capacitor, pero con campo magnético. Entonces, la fuerza magnética va a ser para arriba. ¿Por qué? Porque el campo B es entrante y la velocidad va para la derecha. Entonces, haces la regla a la derecha, con los dedos vas de B corta, de la velocidad hacia el campo que es entrante, y el pulgar te queda para arriba, ¿no es cierto? La mano derecha. Entonces esta va a ser la fuerza magnética. Entonces, en la medida que se equilibren esas dos fuerzas, esta es la fuerza magnética y esta la fuerza electrostática. En la medida que esas dos fuerzas se equilibren, ¿sí? El módulo de la fuerza magnética es igual al módulo de la fuerza eléctrica, voy a tener equilibrio y la trayectoria va a ser recta, ¿sí? Por la primera ley de Newton, en el equilibrio de fuerzas, la trayectoria es rectilínea y la velocidad constante. Bueno, entonces, ¿cómo es la fuerza magnética? Va a ser la carga Q por la velocidad de la partícula, por el campo, bueno, en este caso por el seno de 90 grados, que va a valer 1. Y de este lado voy a tener la fuerza electrostática, que es la carga Q, por la intensidad del campo eléctrico. ¿Cierto? Entonces ven acá, la carga Q se cancela, con lo cual si era positiva o negativa, no importa, porque si era negativa se invertían las dos fuerzas, ¿sí? Entonces el equilibrio se va igual. Y de acá podemos despejar la velocidad, que es la que produce el equilibrio, porque fíjate, que la fuerza magnética depende de la velocidad y la fuerza eléctrica no. Entonces las partículas más veloces van a producir una fuerza magnética mayor y se van a desviar hacia arriba. Y las partículas menos veloces van a producir menor fuerza magnética y se van a desviar hacia abajo. Las que tengan la velocidad, ¿ves? Que es despejo de acá, que termina siendo E dividido B. Las partículas que tengan esta velocidad pasan por este agujerito que hay acá, por esta ranura, e ingresan a una zona donde desaparece el campo eléctrico y prevalece el campo magnético. ¿Sí? Entonces, esto funciona dentro del selector de velocidad. Y ahora vamos a ver qué sucede acá dentro de la cámara de deflexión. Donde deflectan, ¿no? Las partículas, se desvían. Entonces, una partícula como la que venía ahí, que tiene una carga Q positiva, ¿ves? Mantiene la fuerza magnética hacia arriba, es decir,
acá al desaparecer el campo eléctrico desaparece la fuerza hacia abajo y la partícula entonces hace la trayectoria circular donde la fuerza magnética va a apuntar al centro, hacia el centro de la trayectoria, ¿cierto? ¿Vamos bien? Así va a ser la fuerza magnética adentro de esta cámara. Va a ir acompañando el movimiento circular de la partícula, ¿sí? Entonces, esta trayectoria va a tener un radio. Vamos a hacer entonces acá, en la cámara de deflexión, cómo es el modelo en la cámara de deflexión. Y bueno, voy a tener que la fuerza magnética va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Así que acá voy a tener Q por B por el seno de alfa de 90 grados igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividida el radio de la circunferencia, ¿sí? Así que acá cancelamos una B, recién lo hicieron esto ustedes en el problema anterior, ¿no? Y de acá voy a despejar el radio, ¿ves? El radio entonces pasa multiplicando el otro miembro, de este lado me queda masa por velocidad dividido carga por el campo B. Entonces, se supone que todas las partículas tendrían que tener la misma carga Q, pero pueden tener distintas masas porque en el caso de los isótopos, ¿ya vieron en física, en química lo que son los isótopos? ¿Vos, Juliana? Lo digo rapidito para la audiencia internacional que va a escuchar este video, todo el mundo. Un isótopo es un elemento, el mismo elemento químico que tiene distinta masa atómica, porque tiene distinta cantidad de neutrones en el núcleo. Entonces, si yo acá vaporizo, ¿sí?, un elemento químico, por ejemplo uranio, y el uranio está mezclado el 235 con el 234 creo que es, las 235 tienen más masa que las 234. Entonces, las que tienen más masa, miren el radio, es proporcional a la masa. Las que tienen más masa van a tener radios mayores y las que tienen menos masa, radios menores. Entonces acá dice placa fotográfica. Actualmente no se usan placas fotográficas, se usan sensores, pero en la época que se enriqueció uranio por primera vez para la bomba atómica de uranio, que fue una de las dos que tiraron en Japón, porque la otra ya era parecida a lo que después fue la bomba de hidrógeno, era creo que de plutonio, una cosa así. Entonces, para enriquecer el uranio, que acá en Argentina tenemos, ¿sí?, tecnología de enriquecimiento de uranio y fabricamos nuestro propio combustible para las centrales nucleares, para las Atuchas y para Río Cuarto. Entonces, Río Tercero, perdón. Entonces, las partículas de uranio más pesadas van a tener un radio mayor que las más livianas. Entonces vos vas juntando, ¿sí?, lo que se llama el uranio enriquecido, porque separaste, ¿no?, y hiciste un uranio que tiene más isótopos de los que necesitas para tu combustible nuclear, ¿sí? Ahora, si yo acá meto un elemento químico, lo que también me sirve esto es que cualquier otro elemento químico, al separar isótopos más livianos y más pesados, en la placa fotográfica, donde puedo, digamos, hacer una proporción entre la superficie, ¿no?, impresa en la placa de un tipo de isótopos más pesados respecto a los más livianos. Entonces de ahí puedo sacar, vieron que la masa atómica en la tabla periódica es un número decimal, porque es el promedio de todos los isótopos que hay en la naturaleza. Inclusive el otro día les mostré la P-Table, ¿se acuerdan? En la P-Table vos podés arriba clicar la opción isótopos y cuando cliques el elemento te aparece, se abren todos los isótopos disponibles, que son millones, ¿no? Bueno, genial. Entonces esto funciona así. En el selector de velocidades saco la velocidad de las partículas y en la cámara de flexión el radio de la partícula en función de la velocidad que viene del selector y conociendo el elemento conozco la masa y la carga, y el campo, lo establezco yo con algún sistema. Entonces el problema dice, me dan como dato el campo eléctrico, vale 950 volts sobre metro. Después,
El campo vale 0,093 Tesla, el B. Así que con esos dos datos ya podemos sacar la velocidad de las partículas. Y después me dicen calcular el radio de la trayectoria del sistema de un ion cargado con carga positiva más E. ¿Saben qué significa? Que tiene 1,6 por 10 a la menos 19, que es la carga del electrón, ¿no? La E es la unidad de carga eléctrica basada en electrones, ¿sí? Con una masa, bueno, entonces quiere decir que la carga Q vale más E y es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, y la masa dice que vale 2,18 por 10 a la menos 26. 2,18 por 10 a la menos 26 kilogramos. Bueno, es cuestión de hacer las cuentas. ¿Ustedes tienen calculadora a mano? La velocidad va a ser, ¿sí? La tengo ahí, E sobre B. Así que hay que hacer 950, esto es un 0, dividido 0,093. ¿Cuánto tenía? 10.215. 10.215 metros por segundo. Coma. Un decimal solo. 0,05. Coma 1 entonces. Metros sobre segundo. Mira qué loco, ¿no? Estás dividiendo volt sobre metro, dividido Tesla y te da metro por segundo. ¿Ves lo que me preguntabas hoy? No me preocupas. Estamos en el sistema internacional. Listo. Va a dar metro por segundo. A veces con el tema de poner las unidades. Por eso, estás pero... verificando por ahí si lo estás haciendo. No, sí, pero acá es demasiado largo, porque el Tesla, ¿sí? Ayer los expliqué. Sí. Tesla tiene todas las unidades del sistema internacional, incluido el Coulomb adentro. Entonces, bueno, no hace falta. Bueno, y por último el radio, ¿sí? El radio de la trayectoria va a ser, entonces, la masa 2,18 por 10 a la menos 26, ¿sí? Por la velocidad, que la tenemos 10, la tener en la memoria de la calculadora, entonces usas ANTS, no anotes de vuelta este número. Y abajo va a ir la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19, y el campo B, que era 0,093. Todo esto me va a dar en metros. Bien. Vamos a hacer esa cuenta. Luisa tiene la calculadora linda que vos podés hacer. Sí, Juliana también. Lo de arriba dividir lo de abajo. Luciana también puedes hacer fracción. Bien, bien. Son más modernos que yo. 0,015. Ya el radio, ¿no? Directamente. Sí. Bueno, acá arriba está el resultado, mirá. 0,015 metros. ¡Ay, qué lindo! Me dio el radio. 0,015 metros. Carita feliz. Bueno, listo, cortamos la grabación, Ica.